Bien, partamos con la reflexión de seguridad, Arturo, ¿te parece? Arturo, ahí está. Sí, ¿se escucha o no? Sí. Fuerte y claro. Y se ve bien porque habíamos tenido un tema de señal ahí, pero parece que se mejoró. Se ve bien. Oye, gracias Julio. Me voy a salir del libreto un poquito porque hablé con Julio en la mañana, después nos conectamos un ratito y la verdad no tenía idea que estaba de cumpleaños Julio, así que muchas felicidades. Ah, qué bueno que esté ahí en la tranquilidad de la parcela y ojalá que disfrutes. ¿Ah? Bueno. Como decía Julio, quería hacer un pequeño paréntesis bien cortito antes de darle el pase a nuestro invitado y dar una pequeña reflexión de seguridad que va muy orientada a lo que conversamos hace un par de semanas respecto En esa oportunidad hablamos más que nada del relajo que sentíamos cuando se cumplían ciertos hitos importantes como las puestas en servicio, qué sé yo, y después las posibilidades de incidentes eran por labores un poco menores, entre comillas, ¿ya? Ahora esa reflexión la quiero plantear desde un punto de vista de las fiestas, ya que muchos de ustedes sabrán que cuando existe el periodo de fiestas, eh, es por eso que algunas faenas detienen sus operaciones, más que nada por este inesperado relajo que podría traernos algún tipo de riesgo de incidente. Por lo mismo es que el llamado que les quería plantear es sobre todo en esta época de fiesta, no bajar la guardia, todo lo contrario, porque lo que más queremos todos es llegar a celebrar con los nuestros estas fechas tan importantes. Entonces, eh, en este periodo más que nunca, y al igual que el resto del año, pero yo quiero poner el acento en fechas, tenemos que cuidarnos, ¿ah? Tenemos que cuidarnos, tenemos que llegar con las mismas partes del cuerpo con las que salimos y con la misma fuerza mental también con la que salimos. Ojo ahí, también con esa prevención. Así que no bajemos la guardia, ya no bajemos la guardia, sobre todo en esta época de fiesta, y lleguemos sanos y salvos, lleguemos tranquilos y lleguemos a disfrutar la familia. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje que les quería transmitir. El festejado está muteado. Se nos fue. Lo perdimos. No Se nos fue. fue. Apretó el botón equivocado. Se emocionó con el saludo de Marista. Se fue a celebrar, güey. Se fue a celebrar, se arrancó. Se fue a celebrar. Cuidado que estoy acá. Cuidado que estoy acá. Pensamos que te había ido a celebrar, Julito, güey. Sí. Oye, bueno, aquí la persona importante es Mario. Y yo lo que le decía a Mario, hacer un resumen de su vida profesional, por Dios que me costó, pero traté de hacerlo lo mejor posible porque es muy extensa, es muy inquieto y tiene que ver con esta disposición que ya nos está mostrando. Él es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, máster en ingeniería en el procesamiento de minerales de McGill University, Canadá, diplomado en gestión de negocios de la Universidad de Chile. Su trayectoria académica combina una base técnica sólida, ingeniería química, minería, procesos, con herramientas avanzadas de gestión y estrategia de negocio. Esta mezcla le permite integrar visiones tecnológicas con dirección ejecutiva en proyectos complejos. A lo largo de su carrera, Mario ha desempeñado roles ejecutivos de alta responsabilidad en minería, energía e infraestructura, liderando iniciativas estratégicas de innovación a gran escala. Fue gerente general de Codelco Tech, filial de innovación y tecnología de Codelco, nombrado por unanimidad, lideró la estrategia tecnológica corporativa articulando el proyecto I+D, nuevas tecnologías, transferencia a operaciones. Tiene una experiencia consolidada en desarrollos de negocio, expansión corporativa, innovación y creación de nuevas líneas de negocio en empresas del sector minero, energético e infraestructura. Actualmente se desempeña como director en HNH, presidente de la Asociación de Hidrógeno Verde de Magallanes, impulsando el desarrollo de energías limpias y nuevas tecnologías en la región. Aquí también es coherente con su vida. Él se destaca como consultor en mentoría, que lo estábamos hablando. Ha ejercido como asesor, consultor y mentor para startups y emprendimientos tecnológicos, aportando visión, estrategia y experiencia en industria académica.
ayudando a emprendedores, obviamente, a participar en organizaciones y empresas a nivel internacional, entre ellas WCP, COSAPI, Universidad del Desarrollo, la Docencia, Bechtel, Upsenco, Hatch, entre otras. Mario, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá y compartir un poco tu experiencia y regalarnos este momento para poder hacerlo. Julio, soy yo el agradecido y la verdad que estos espacios son pocos y son muy buenos, así que muy, muy agradecido. Es un verdadero gusto estar acá, poder compartir algunas ideas, un poco lo que han sido las vivencias profesionales y humanas a lo largo de este recorrido. Oye, Mario, partamos por una pregunta que dejamos pendiente. Aquí yo no lo quise tocar, pero Mario habla demasiados idiomas, demasiado. ¿Cómo logras hablar a una persona tantos idiomas como tú? Mira, yo la verdad que a ver, así un poco no sé si es necesidad, pero más bien inquietud. Reconozco que no me ha sido difícil esa misma curiosidad por ir entendiendo y aprendiendo a comunicarse con otras personas en su propio lenguaje. Eh, Como anécdota, digamos, yo hablo portugués, ahora lo aprendí a escribir también. Porque alguna vez en mi vida me tocó ir a trabajar a Brasil, al interior del estado de Bahía. Esto era más o menos a 10 horas al interior de Bahía, de la ciudad, donde nadie hablaba español, ni cerca. Me fui 3 meses a la selva a trabajar en una mina de magnesio y o hablaba portugués o me moría de hambre. Así es que ahí aprendí que esto cuando hablan de las famosas inversiones para aprender un idioma, es lo mejor. O sea, si uno le pone empeño, oye, en un mes ya por lo menos te das a entender, en 2 meses te podéis pedir una cerveza y en 3 meses estás hablando fluido. ¿Eh? Y lo mismo me fue pasando, bueno, yo estudié en colegio inglés, así que tenía esa base, aprendí, lo mejoré y lo perfeccioné cuando me fui a estudiar a Canadá. Eh, y siempre también a través del mismo trabajo, la interacción con muchos gringos y que estaba obligado de cierta manera a hablar el idioma. Como digo, me tocó francés. En la universidad, si bien se hablaba inglés, pero en todo el entorno de la ciudad, yo vivía en Montreal, se hablaba francés. Así que, y un francés muy especial porque el quebecois, el franco-canadiense, es muy orgulloso de su raíz francesa y si tú no le hablas en francés no te contestan, no te hablan. ¿Eh? Entonces, está obligado, sí, había que hacer la vida diaria y la rutina en el supermercado, en la calle, en el almacén, en la tienda, o hablaba francés o nadie te pescaba. Así que Capoeira y con esa cercanía que tiene con el español se fue dando. O sea, un tema de sobrevivencia casi. Así es, así es. Claro, Me tocó alguna vez trabajar en Egipto y al menos uno tenía que aprender a decir buenos días y gracias, digamos, lo mínimo que claro. uno podía darse el trabajo de aprender. Eh, el único que sí reconozco nunca pude aprender fue serbio. Eso, o sea, me superó. Ahora más, algo aprendí del alfabeto, pero el lenguaje y el Muy chino complejo. estoy haciendo el esfuerzo. ¿Y qué te motiva? Porque si uno lo lleva a tu trayectoria profesional, que has desarrollado tantas cosas, ¿cuál ha sido la motivación principal? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace esa motivación de ser tan inquieto? Mira, yo creo que una pregunta. Mi padre era un hombre súper inquieto. Él murió, nos dejó a los 94 años. Y él hasta el último día estaba pensando comprarse una parcela en Iquique, donde él nació él nació en Humberston, en la salitera. Ah, mira. Y su sueño toda la vida fue irse a vivir a Iquique de nuevo. Entonces, y como digo, hasta el último día, literalmente, él pensaba que se iba a ir a comprar una parcela en Iquique con un botecito porque le gustaba pescar, entonces él iba a poder salir a pescar. Bueno, que a esa altura de la vida uno dice, sí, por supuesto, yo te acompaño. Digo. Entonces, bueno. Y entonces crecimos, nosotros somos 4 hermanos, en un ambiente de siempre nunca dejar de preguntarse y cuestionarse las cosas. Y no existía ningún límite. O sea, no porque tú estuvieses encasillado en una profesión o en una actividad o en una edad, te podías limitar en no hacer cosas y en no investigar las cosas. El cuestionar por qué, por qué, porque todo era por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. Eh, entonces, desde ahí
siempre fue esa inquietud de poder ir más allá, de no quedarse simplemente con la explicación que te den, sino que averiguar hasta dónde llega esto, de dónde viene, ¿no? ¿Para dónde va? Así que ha sido un amor por la lectura, un amor por la investigación. eh, Tú te acordarás, en nuestra época de niños, los famosos álbumes de estampitas, ¿no? Que el Sí. Mundigrom eran fuentes de conocimiento al final del día. Uno se los coleccionaba todos, desde los jugadores de fútbol y de los mundiales hasta Mundigrom y los animales, pues todo pasó por nuestras manos. Oye, y esto tiene que ver mucho, es las preguntas más técnicas que vienen adelante, porque hay que entenderte bien, porque hay muchas cosas interesantes del desarrollo del proyecto que vamos a hablar. Ujú. Pero esto se va conectando obviamente con todo lo que te gusta en la innovación. Este tema de ser inquieto en la innovación, o sea, ya de por sí eres inquieto, pero cómo mutas después a buscar cosas distintas, cosas nuevas. Sí, ¿Cómo te yo movilizas? diría, Porque deja darte otro contexto ¿mm? más, porque es importante correr las barreras, porque Eso. generalmente en los negocios o nosotros estamos tan acostumbrados a estar haciendo siempre lo mismo porque es el KPI, lo que nos resulta, pero a veces tenemos un temor de mover las barreras, que nos significan fracasos, pero también nos pueden significar mucho éxito. Ujú. Entonces, es importante este mensaje de cómo lograste mover esa barrera a la innovación. Sí. Sí, y ahí yo siempre he dado las gracias porque, o sea, el ser ingeniero, yo siempre lo asocio con ser ingenioso. Y da lo mismo si uno es químico, es civil, es mecánico, la disciplina, la formación, la estructura, el cuestionarse las cosas, te lleva muchas veces, y a mí en mi caso particular, a precisamente buscarle esa vuelta a la tuerca de que cómo yo a la rutina la puedo romper o el cómo hago las cosas lo puedo romper buscando una manera distinta, buscando hacerlo o más fácil o más eficiente o más económico y probando cosas en función de lo que existe. A ver, la tecnología nos acompaña, el meterse a jugar con las tuercas, con los fierros, buscándole esa vuelta de cómo poder hacer las cosas más fácil o cómo poder aprovechar lo que tienes a mano para hacerte la vida a ti mismo más fácil. Y eso pasa, al final hoy día le llamamos innovación, digamos, pero yo creo que es algo que ha existido siempre en el ser humano esa curiosidad. Si no fuera por esa curiosidad, nunca habríamos descubierto América, nunca habríamos inventado muchos de los aparatos que hoy día tenemos a la mano, porque alguien tenía ese pensamiento de ir más allá, como dices tú, de correr esas barreras y de poder investigar, de poder cuestionarse, de poder ver cómo hago esto más fácil para mí y para los que me rodean. Estamos sin lugar a dudas en una ola de cambio constante. Antes uno podría entrar en una industria, estar toda la vida y hoy día es imposible, ¿cierto? Pero lo que tú manifiestas, que se ve muy simple, no es tan simple, porque cuando uno ve una curva, ¿cierto? En un gráfico, claro, el 5% dice que no se va a mover por ningún momento, y después el gran pelotón que está al medio sigue al otro 5% o al 1% que ha decidido conquistar América. Entonces, esos siempre son pocos. Entonces, esa complicación que yo le llamo miedo para ir a buscar otros terrenos es cómo movilizar a la gente, cómo motivarla. Y eso generalmente en las empresas nos cuesta identificarla y plantearla. Sí, y yo diría que pasa mucho por cómo nos han educado. El quedarse en tu zona de confort. A ver, el ser humano, digamos, por naturaleza es averso al riesgo. Innovar es tomar riesgo. O sea, pones en riesgo tu plata, pones en riesgo tus sueños, pones en riesgo tu tiempo. Entonces, como muy bien dices tú, ese 5% el que al final uno admira y dice, este gallo se atrevió y lo logró. Pero por ese uno que lo logró, hay como 10 en el camino que quedaron ahí, ¿no? Porque no todos llegan hasta el final. Y esa es una de las cosas que uno aprende estando en estos círculos de innovación, de mentoría, en que tú te das cuenta de que no todos llegan a la meta. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y una de las grandes peleas que tenía en Codelco Tech era con mis propios colegas dentro de Codelco, en el cual cuando uno quería probar tecnología, cuando uno quería probar nuevos sistemas, de cualquier tipo, digamos, en la planta,
Los tipos te decían, ni cantando, porque mi bono depende del tonelaje que va a hacer por el molino. Yo no voy a arriesgar a que porque vengáis a hacer una prueba, aunque me prometas que vas a duplicar la producción con el mismo molino, no, yo no me arriesgo. Yo no, o te decía, no, yo no quiero ser ni el primero ni el segundo, quiero ser el 10º en probarlo. Lo primero que te preguntan, ¿quién más lo usa? ¿Quién más lo ha hecho? Compadre, la innovación es... Yo era jefe de turno en Chucky en los años, allá por el inicio de los 90, cuando se trajeron por primera vez los camiones Caterpillar, los camiones CAEX Caterpillar con caja de cambio mecánica. Tenían 6 marchas para adelante y 3 para atrás. Y eran unos camiones impresionantes porque el camión Lectra, que tenía motor eléctrico, corría del orden de 26, 27 millas por hora. Y llegaron estos Caterpillar que llevaban 400 toneladas al hombro y corrían a 36 millas por hora. Y tú veías esta carrera de camiones de la mina yendo al botadero y pasaban estas cuestiones por el lado a toda velocidad. Entonces, en la mina te preguntaban, porque me acuerdo en la hablante te preguntaban, bueno, ¿y quién más usa esto? ¿Cuáles son las panas de este camión? Compadre, nadie más. Esta es la primera vez que los vamos a usar, que alguien los va a usar. Caterpillar está probando estos camiones aquí en la mina, porque necesitan el sello de Codelco los usa, que es un referente a nivel mundial y una muy buena carta de presentación. En algún minuto se trajeron unos camiones que se llamaban Palomos, que eran blancos. Era un camión de doble eje atrás, que cargaba 280 toneladas, ¿me acuerdo? Que tenían una confiabilidad del 1%. No sabíamos si iban a salir del estacionamiento, porque era un camión muy grande, se veía súper prometedor para poder compensar el aumento del movimiento de material en la mina, porque la mina era cada vez más profunda, cada vez más lastre, había que sacar todo ese lastre rápidamente. Entonces, se probaron. Pero esos camiones estaban diseñados para la industria del carbón, minas que son de una profundidad de 20, 40 metros, que andan muy planito en el plano, que la carga de carbón es muy distinta, y no funcionaron. Fue un tremendo fracaso. Pero lo bueno es que alguien se atrevió y alguien lo probó. Y dijo, el camión grande, por muy poco que anduviera, sirve. O sea, tú le podías echar 400 toneladas de carga y material a un camión encima y sacarlo de la mina hasta el botadero o hasta el chancador primario. Entonces, alguien se atrevió y lo hizo. No funcionó, Oye, es qué, parte del riesgo. sí, qué interesante lo que estás planteando, porque conquistar América, ver este riesgo de los camiones, también es lo que a ti te toca hacer hoy día, que es un mercado absolutamente innovador, que es el hidrógeno verde. Y la ingeniería chilena, de alguna forma, tiene que enfrentarlo. Entonces, con cosas innovadoras, ya vamos a ir a los montajes, las dificultades que hay en Punta Arenas, ¿cierto? Pero, a tu juicio, ¿en qué está preparada la ingeniería chilena? ¿O qué le falta? Porque seguramente lo vamos a tener que ir a buscar a otro lado también. ¿O cómo nos podemos desafiar también? Fíjate que nosotros en la compañía hemos adoptado el abrir la puerta a tener alumnos en práctica. Hemos patrocinado varias memorias ya de alumnos que están egresando de su carrera, como una forma de desafiarlos. Yo diría que esta industria está llena de desafíos. El hidrógeno verde y sobre todo en Magallanes está lleno de desafíos. El que tú quieras, ahí está. Y eso también nos pone a nosotros en un plano en el cual la ingeniería chilena, yo diría que está súper bien preparada. Eh, Porque cuando uno tiene hambre, piensa. Cuando uno va de caza, los perros que usas para cazar se les deja de dar comida 3 días antes. Porque un perro con hambre es mucho mejor cazador. Y un ingeniero que tenga hambre, que tenga ganas, que tenga deseos de conocer, de aprender, ese gallo que además tenga un espacio donde proponer una idea, por loca que sea, por desquiciada que no sea motivo de crítica. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo piensas eso? No, que eso es imposible, que lo hemos... La clásica frase que uno escucha muchas veces con los mineros, no, es que siempre lo hemos hecho así. ¿Y quién te dijo que funciona? ¿Y quién te dijo que es la mejor manera? Aquí
estamos enfrentados a un desafío de hacer cosas que nadie más ha hecho. Y por lo tanto, o sea, si yo me pongo en una postura de, no, ¿cómo se te ocurre pensar de esa manera? Yo mismo me corto los dedos. Al final soy yo el más perjudicado, ¿sí? Eh, y un poco yendo a lo que tú mencionabas recién, o sea, si vamos a Magallanes, Magallanes tiene características especiales, muy especiales en términos de ubicación, de clima, de distancia, de lo remoto que es el lugar. Yo me demoro en el vuelo en avión de Santiago a Punta Arenas, lo mismo que me demoro en ir a Sao Paulo o a Lima. Y cuando nosotros hablamos de ir a Lima o hablamos de ir a Sao Paulo, pensamos en un viaje súper largo. Ir a Punta Arenas es exactamente lo mismo y un poco más. Y no hemos salido de Chile. ¿Mm? Entonces, si hablamos de estar lejos, allá estamos lejos. Dentro de esta lejanía, este desafío de la ingeniería que estamos preparados, ¿cierto? Y esta hambre, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo, en el mundo, no solo en la minería, yo creo que en el mundo de la ingeniería somos tremendamente críticos, que se nos olvida un poco la innovación, que no está mal, ojo, no está mal, pero porque eso hace que la ingeniería chilena esté en el nivel que esté también. Pero ese correr, cómo mezclar el correr, digamos, correr los límites con este innovación, empezar, le pusiste un buen nombre, hambre. Cuando uno tiene hambre, se mueve. Por lo tanto, desde ese punto de vista, parece que nos faltarían algunas capacidades técnicas que nos podrían complementar. Y eso se podría complementar con la academia, ¿cierto? Y yo no sé si la academia lo está tomando, no está tomando el desafío, ¿cierto? Para poder, porque estamos hablando de una escala a nivel mundial lo que queremos desarrollar acá. En la medida que se desarrolle, obviamente, ahí ya temas de negocio que has tocado tú por otro lado, pero no, hoy día no vamos a tener montaje, digamos. Pero efectivamente, que mira, es tan simple como queremos armar una industria, y esto a nivel global, queremos armar una industria tan grande como la minería. La expectativa es que cuando esto esté en pleno desarrollo y funcionamiento, sea del mismo tamaño, si no un poco más grande que la minería, en términos del aporte al PIB. Eh, y ese es parte del desafío, o sea, en 10, 15 años queremos armar una industria que tiene el mismo tamaño de la minería que se demoró 100 años en llegar a donde está. Y eso ya lo hace complicado. Queremos armar una industria a una escala que nunca se ha hecho. O sea, aquí cuando uno va al mercado y dice quiero comprar un electrolizador para producir hidrógeno, dice, sí, encantado, no existe. ¿Cuál es el más grande que tiene? Uno de 5 megas. 5 megavatios de potencia instalada para un electrolizador que produce 15 kilos de hidrógeno al día. Y uno le dice, mire, en la verdad que yo andaba buscando uno de 1 giga. Y que produzca ojalá 2.200 toneladas de hidrógeno al día. Entonces te quedan mirando así como diciendo, ¿de cuál estáis fumando? Digamos? O sea, cuéntame, porque no existe, así de simple. Entonces yo, entre la perspectiva de instalar 400 de estos electrolizadores de 5 megas y poder tener uno, ojalá de 100 para instalar 10, estoy todavía en pañales, todavía no existe. O sea, hay en la China, en Estados Unidos, quienes te ofrecen un electrolizador de 100 megas. Y tú dices, ya, ¿y quién más? ¿Dónde lo puedo ir a ver? No, aquí está el plano, porque no lo hemos fabricado todavía, no lo hemos construido. Entonces, hay que o sea, inevitablemente es una industria en la cual estás obligado a tomar riesgos. Si quieres desarrollarla a la escala que necesitamos desarrollarla, porque es la manera de viabilizar la industria, no tenemos alternativa. Hay que arriesgarse. Mira qué interesante. Necesitamos, digamos, instalar aerogeneradores para esa zona, que tienen la gracia de que los aerogeneradores que normalmente se han instalado mar afuera, hoy día los podemos hacer en tierra. Aquí estamos hablando de instalar máquinas entre 7 y 8 megas, cuando en Chile los más grandes que se han instalado últimamente son del orden de los 5,4, 5,6. Estamos hablando de levantar una nacelle de 135 toneladas a 110 metros de altura bajo vientos de 60 kilómetros por hora. Entonces se dice, no, es que las grúas a esa altura pararon de operar porque no pueden operar. Entonces no hay grúa. Entonces hay que trabajar con los fabricantes de grúas y decirle, mire, este es mi problema. Tengo vientos de 60 kilómetros por hora constantes todo el día y toda la noche y necesito levantar esta carga.
a 110 metros de altura, 120 metros de altura. Y dice, no, es que no se puede, es que no se puede y no cabe aquí. Alguien, ¿Ven? Ale, por favor, apaga los micrófonos. Oye, qué interesante esto, porque fuiste generoso con decir 60 kilómetros por hora los vientos. Ya. Llegamos a 120. El otro día hablábamos, o te escuchaba hablar, digamos, de 190 kilómetros, que en otra parte son huracanes, aquí son vientos fuertes, digamos. Entonces, el desafío es tremendo, o sea, es realmente tremendo. Y ahí donde se siente enfrentar la ingeniería, el recurso humano, la innovación, digamos, que no se está desarrollando quizás en otra parte del mundo. Entonces, no es menor, y aquí es donde aparecen retractores, porque dicen estos 100 años que se desarrolló la minería y tú le dices que sé yo, tenemos que desarrollar este mercado en 10 años, entonces aparecen demasiados retractores porque no empiezan a creer. Entonces, el conquistar América tiene que ver con gente que sea capaz de mover esto. Y fíjate que ahí nos ha funcionado súper bien los ingenieros más jóvenes. En el sentido de que ellos muchas veces no tienen miedo de proponer cosas, porque o han tenido una experiencia más reciente o no han tenido ninguna experiencia cuando son recién egresados. Entonces, por lo tanto, no tienen miedo. Y te proponen las ideas más locas. El otro día estamos trabajando con un chico que está haciendo la memoria con nosotros. Tenemos un problema en los campamentos para la gente con los ciclos circadianos durante invierno-verano. Vale decir, en el invierno, en la zona de Magallanes, tenemos 7 horas de luz, a las 4 de la tarde está de noche, a las 10 de la mañana está de noche, y durante todo el día es una penumbra parecida a un atardecer. Y durante el verano tenemos 17 horas de luz, a medianoche está como si fuera mediodía aquí en Santiago, con sol arriba. Entonces, y eso obviamente te afecta la productividad, te afecta el rendimiento de la gente, te afecta el estado anímico de la gente. Bueno, y este chico que lo pusimos a trabajar en el diseño y de los campamentos y la operación de los campamentos, y dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, dijo, y la gente cuando no tiene un buen sueño, un buen dormir, no produce, o produce menos, o tiene un mayor riesgo de accidentes. Y apareció con una estrategia del manejo de la luz en el campamento. Y este gallo se puso a trabajar en eso, y hoy día lo tenemos, ya está casi terminando, en la cual nos propuso, y se contactó con los fabricantes de lámparas y con los fabricantes de luces, y tiene toda una estrategia desarrollada del manejo de la luz durante el día en el campamento. Y se levantan con luz blanca de 6.000, 6.500 Kelvin y se acuestan con luz cálida de 3.000 Kelvin. Porque eso te induce el sueño, la luz cálida te genera melatonina o estimula la producción de melatonina, por lo tanto te vas a dormir más tranquilo, tienes un sueño más reparador. En la mañana la luz blanca te estresa, así que partís con las pilas puestas y vamos funcionando y va manejando las luces dependiendo del área donde la gente esté. Si es un área de descanso, es luz cálida, si es un área de trabajo, es luz blanca. Y así. A nadie de nosotros se nos había ocurrido. Genial, pero es que eso es lo interesante, Mario, generar los espacios. Generar los espacios, eso es lo que decías tú, no estar con tanta crítica, porque todas estas pruebas son pruebas y errores que pueden resultar o no pueden no resultar, entonces hay que hacer apuestas, digamos, y estar motivando a los profesionales constantemente, que a veces nos falta de alguna forma, y podemos de ahí ir sacando muchas cosas. Yo te dije que te iba a comentar algo también dentro de la innovación que es tremendamente interesante, como anécdota de historia, como un hecho concreto, porque una industria tan grande como esta necesita puertos. Y como Claro. necesita puertos, va a requerir un montón de barcos. Y los barcos en el Estrecho de Magallanes pasan muchos también, pero también pueden afectar la fauna marina. Entonces Exacto. también hicieron un descubrimiento con un microemprendedor, que no sé en qué estado estará hoy día, en Valdivia, ¿cierto? Cuéntanos un poco Sí. esa historia. Mira, yo, cuando uno, a ver, cuando uno tiene esta idea o esta visión de estar siempre buscando y poniendo a... Ahí sí. Ay, Bueno, cuando uno sí, tiene ahí sí. esta inquietud y estar buscando primero que nada poner atención a lo que está pasando alrededor tuyo. Claro. ¿Ya? ¿Qué está sucediendo?
lo que tú quieres desarrollar desde el punto de vista de resolver un problema. Tú tienes tus problemas, tienes tus dolores en el día a día. Y dices, ok, ¿cómo los resuelvo esos dolores? Aspirina, que todo el mundo usa, no, la aspirina a mí no me funciona. Entonces empezáis a buscar esto. Y entre esos surgió precisamente por un cuestionamiento que tuvimos en la Rexona durante el piloteo de las bases para el puerto íbamos a producir ruido. Y el ruido perturba, porque estamos hablando de una zona, de un canal de 50 kilómetros de ancho, que es el Estrecho Magallanes, donde el sonido se propaga muy rápidamente a través del agua y queda encerrado ahí dentro del canal, y que tenemos un tráfico de ballenas en ciertas épocas del año que pasan por ahí, por este estrecho. Afortunadamente no se quedan, simplemente pasan. Pero, ¿cómo las molestamos lo menos posible? ¿Qué tal? Porque además tengo que saber cuándo vienen, cuándo andan y si andan cerca yo bajo mi nivel de ruido, bajo mi nivel de actividad. Y encontramos en Valdivia una emprendedora, Marcela Ruiz, que a través de su emprendimiento, trabajando con gente de la Universidad Austral, trabajando con gente de la zona, habían desarrollado un sistema a través de inteligencia artificial que utilizaba hidrófonos, donde eran capaces de distinguir y discriminar el ruido y saber, ¿es una ballena? ¿Es un barco? ¿Es un submarino? ¿O es un temblor submarino? Que hay muchos y muy comúnmente, digamos, y producen mucho ruido. Y empezamos a trabajar, o sea, y empezamos a conversar con ella, y estamos en la etapa de decir, ok, aquí tenemos una solución que yo implementando esto, y la solución se probó en el muelle de CAP, o de CMP en Huasco, donde se instalaron 3 hidrófonos, 3 boyas que han estado monitoreando la presencia de cetáceos, ballenas, delfines, lobos marinos, y pueden distinguir quién es el que anda en la zona. De manera de que lo que nosotros pretendemos, instalando un sistema de este tipo, es decir, mire, cuando vengan los barcos a cargar amoníaco, o cuando vengan barcos a dejar carga, si sabemos que hay ballenas en la zona, o algún cetáceo, orcas puede ser, o pueden ser toninas, baje la velocidad o simplemente detenga la marcha. Porque está sucediendo que debido al incremento del tráfico marítimo por el estrecho, producto de los problemas del Canal de Panamá con el nivel de agua, han aumentado el número de colisiones entre ballenas y barcos. O sea, las ballenas atropelladas, digamos, se está haciendo más frecuente. Por lo tanto, tenemos que cuidar y tenemos que desarrollar algún sistema que nos permita prevenir esas colisiones. Y qué mejor que, oye, miramos alrededor, ¿quién está haciendo algo así? Oye, que yo conozco, que yo pregunto, alguien me pasó el dato y me dijeron, y llegamos a ella y dije, oye, Marcela, necesitamos ayuda. Y hoy día ha sido tremendamente exitosa ella en poner esta tecnología. Hicieron algunas pruebas en el canal Beagle, han demostrado que funciona y estamos en esa etapa de poder decir, ok, tenemos la solución. Muchos decían, oiga, para evitar el ruido ponga una cortina de burbuja, ponga una camisa y haga el piloteo por dentro. Pero eso es caro, es carísimo y es lento. Aquí simplemente voy a estar escuchando y decir, oye, hay ballenas, bajen la velocidad, bajen el ruido, quédense callados o paren. Oye, dijiste algo súper relevante que yo lo voy a destacar, ¿no? Uno podría hacer, el proyecto HNH es enorme, corrígeme la cifra, 11.000 millones de dólares, Así es, según la primera fase. Yo podría estar, tú podrías estar en una parada, qué sé yo, de un nivel superior, que lo estás, digamos, profesionalmente, pero en una parada de ni siquiera ocupar la palabra ayúdenme. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque en la ingeniería es muy poco ocupada. Entonces, cuando uno dice ayúdame, abre posibilidades, abre esto, lo que estás explicando con la innovación. Y tiene que ver con el liderazgo también que uno tiene que ejercer, digamos, dentro de estos grandes proyectos. Así es. No pasó así como desapercibido, pero quiero destacarlo. Yo, la verdad, las cosas No, que y te lo tenemos que aplicarlo y tenemos que aplicarlo en todos lados, ¿no? Como muchas veces no aceptamos el fracaso. O sea, aquí, y me pasaba con muchos de los jefes de proyecto en Coelcotec, en que tú, de 10 proyectos, yo creo que uno funcionaba. Uno le dábamos el palo al gato. Uno proponía algo que era realmente valía la pena. Entonces, en las mentorías,
en el trabajo con los innovadores, uno tiene que hacerles entender de que el equivocarse o que llega un momento en que tú determinas que tu proyecto no va para ninguna parte o que no es viable, eso no es fracaso. Eso es parte de las reglas del juego, nada más. Cuando yo hago innovación o cuando yo pruebo tecnología o trato de buscar una solución a algún problema, nadie me garantiza de que lo que yo parta haciendo va a ser exitoso. Y tengo que tenerlo súper claro. Y eso no significa que fracasé. Eso no significa que fallé. O sea, es como decíamos antes, o sea, el que no se moja las patitas no cruza el río. Entonces yo tengo que arriesgar. Y ahora, no se trata tampoco de que yo, cara a hacer solo innovación y dejo de lado la producción o dejo de lado el proyecto. Pero tengo que tener en alguna parte del proyecto un espacio donde yo me pueda arriesgar, donde yo pueda desafiar. Rehacer planos y rehacer dibujos es re barato, es súper barato. Cuando yo ya pongo el hormigón en la fundación, ya ahí ya no me puedo equivocar. Ya. Entonces, pero mientras yo no llegue a esa etapa, yo tengo que buscar la mejor manera ya. Oye, puedo hacer fundaciones prefabricadas, puedo hacer plantas prefabricadas y traer los módulos igual que un Lego y armarlo en terreno para minimizar la cantidad de gente. Tengo que pensar en todas esas alternativas porque lo que está en juego es demasiado caro como para no tratar de resolverlo de la manera más eficiente posible. Entonces, tú tienes que necesariamente abrir la cabeza, abrir la mente y abrir la puerta, porque no te las sabes todas. Uno no se las sabe todas. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando uno levanta la mano y dice, tengo este problema, necesito ayuda. Y además de reconocer que tienes el problema y necesitas ayuda, tenés que estar dispuesto a que alguien te diga, esta es la solución, y creerle. Y podrás cuestionarlo y podrás ponerlo sacarlo el pizarrón a cada rato y tomarás todas las precauciones posibles para minimizar tus riesgos. Pero, como bien decías tú, ¿cómo yo construyo cuando tengo vientos de 190 kilómetros por hora, como los medimos hace unos meses atrás? ¿Cómo los construyo yo cuando mi condición normal de viento es de 50 o 40 kilómetros por hora todo el día y toda la noche? La mayor cantidad de tiempo sin viento que hemos medido en la zona es como el orden de 2 o 3 horas. Y así tengo que trabajar. ¿Ya? Como yo en una nevazón repentina o fuerte o un terremoto blanco sé dónde está mi gente porque tengo que saber evacuarla. ¿Cómo los ubico? En un campo que tiene 17.000 hectáreas, que estoy a 40 kilómetros del frente de trabajo más alejado. ¿Dónde está ese viejo? ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Cómo sé dónde está? ¿Cómo sé dónde ir a buscarlo para poder evacuarlo? Entonces, tenemos que resolver todo ese tipo de problemas. Y todo este tipo de problemas, esta ayuda, que obviamente hay gente que está aportando, no me cabe la menor duda, y lo que sí hay que aprender a saber buscarlo, digamos. Así es. Esa también hay una anécdota, por decirlo, con la universidad, digamos, en Magallanes, que también tienen que ojalá desarrollar alguna, no sé, pues alguna carrera, algunos ramos, digamos, que esté ligado a esto, porque es el futuro, sin lugar a dudas. Pero también te encontraste con que habían clases de que no tenían ningún sentido para Magallanes. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando uno tiene un proyecto de esta envergadura, meterse hasta ese nivel, yo encuentro fantástico, porque uno va aportando no solo a la zona, sino que va aportando también al proyecto. Así es. O sea, una de las cosas que nos encontramos, bueno, las universidades son una excelente fuente de ayuda y de posibilidades de aplicar o de desarrollar la innovación. Tienen laboratorios, tienes el espacio para ensayar y probar sin que te signifique un gran costo. Y hay una oportunidad de darle a los muchachos también el espacio para interactuar con el mundo real. Los pajaritos salen a veces, se reciben, salen al mundo real y nunca han visto una bomba, nunca han visto un fierro, nunca han metido las manos con una soldadora. Entonces, eso es súper importante, eso por un lado. Pero, segundo, tienen una cantidad de conocimiento que uno puede aprovechar. Hay profesores, hay tipos que tienen una tremenda capacidad intelectual y experiencia que uno puede trabajar con ellos y decirle, mire, su idea me parece fantástica, llevémosla a la realidad, yo le doy el espacio, yo le doy la oportunidad. Y es ahí donde uno primero acude por buscar soluciones o buscar ayuda cuando hablas de innovación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una excelente
un excelente socio, que lo que eres, en materia de innovación. Y a su vez, también para ti es una excelente fuente de los profesionales que se van a hacer cargo del proyecto. Aquí necesitamos técnicos, no hay técnicos. Aquí, lamentablemente, en Chile, por muchos años, si no estudiábamos leyes, medicina o ingeniería, no éramos nadie. Y nos olvidamos de los técnicos. Y los técnicos hoy día ganan más que un ingeniero, tienen más posibilidades de trabajo que un profesional que estudió 6 años en la universidad, y no tenemos. Y esos son los que van a operar, esos son los que van a construir la planta, esos son los que van a hacer realidad este proyecto. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta. La industria en general tenemos que abrirnos a darles oportunidades a la academia de hacerle el favor de traerlos al mundo real y acercar, cerrar esa brecha de la que tanto se ha hablado, de la distancia que hay entre la academia y el mundo real. Y hay que cerrar esa brecha. Y hay muchas universidades que están trabajando en eso. Estas aceleradoras, estas áreas de innovación o estas áreas de emprendimiento que buscan acercar a los estudiantes, a los muchachos hacia el mundo real, ha sido tremendamente beneficiosa. Y tenemos que potenciarla. Y es nuestra responsabilidad como empresa, en general, y hablo como industria, no como proyecto en particular, el poder dar ese espacio. ¿eh? Tenemos que darlo. Mario, en muy poco tiempo, guardando las proporciones humanas, obviamente, este va a ser un mercado tremendamente quizás más importante que la minería. La minería nos ha ido dejando algunos legados de infraestructura pública también. Y ahí te quiero conectar porque no solo está el proyecto que lideras tú, sino que hay un par de proyectos más de tanta o más envergadura del que estamos hablando. Entonces, no solo es un desafío comercial y de ingeniería, sino es un desafío de la ciudad, de la región, porque hay que mejorar los caminos, o sea, quiero establecer de alguna forma que no es solo el proyecto, esto impacta demasiado, o sea, hay una población que tiene que crecer los hospitales, tiene que crecer la educación, o sea, el impacto que esto pudiese tener, yo creo, los 20 años más, y 20 años más está a la vuelta de la esquina para la historia en general. A lo mejor para mí es una eternidad, digamos. Pero ¿cómo se está viendo eso? Porque esto no funciona por sí solo. No, y eso toca un muy buen punto, que es una obligación y una necesidad de que proyectos como este, y a todos nos pasa lo mismo, tenemos que coordinarnos e interactuar con la autoridad, porque como bien dices tú, aquí toca a todo el mundo. O sea, participe o no participe del proyecto, a la señora Juanita se le va a complicar el trayecto entre la casa y el supermercado porque va a haber más tráfico. ¿eh? O en el supermercado se le va a complicar comprar verdura porque va a haber más consumo. Entonces, Magallanes en particular tiene un 70% de déficit alimentario. No es capaz de producir lo que la gente necesita comprar para comer. Hay que importarlo, entre comillas, hay que traerlo desde Puerto Montt o desde otras partes de Chile. Entonces, imagínate, yo le voy a meter 5 o 10 mil personas más, trabajadores, qué sé yo, que van a consumir lo mismo que está consumiendo la gente hoy día local. Entonces tengo que prevenir que eso no impacte a mi vecino. ¿eh? Y eso pasa porque o importo más o produzco localmente. ¿eh? Eso por un lado. La gente en Magallanes tiene un arraigo familiar súper fuerte y a mí es una de las grandes cosas que he aprendido allá. La gente almuerza en sus casas y almuerzan en familia y cenan en familia. Y en la mañana pasan a dejar a los niños al colegio, se van a la pega, lo pasan a buscar al colegio, se van a almorzar a la casa, vuelven a la pega, trabajan. Y la cosa funciona y anda y todo. Y cuando hablan, no, es que me tengo que ir porque es la hora del taco. Y digo, ¿y el taco? ¿Y cuánto te va a demorar más a la casa? 10 minutos. O uno mira el taco así y dura 3 cuadras. Entonces, dice, "Pucha, la suerte que tienen es increíble". Y esa calidad de vida, de alguna manera, se va a ver impactada y tenemos que asegurarnos que ese impacto sea el mínimo. Entonces, hay que trabajar con la autoridad, hay que planificar esto. Tenemos el tiempo, afortunadamente, para hacerlo. Como bien dices tú, la carretera entre Puerto Natales y Punta Arenas es de una vía. Sí. Y el tráfico es tremendo.
Y le vamos al menos entre el aeropuerto y la ciudad, va a aumentar porque la gente va a llegar al aeropuerto, va a llegar, no sé, representantes de empresas, vendedores, va a haber mucho flujo de gente, además de lo que hoy día ya hay con una industria del turismo que está creciendo a pasos agigantados, donde cada vez hay más tráfico de turistas. Entonces tenemos que asegurarnos de que al menos la autoridad sepa qué es lo que viene para poder tomar las medidas del caso necesarias y evitar que esto colapse. Porque al final del día, eso es crecimiento y tiene un costo. ¿Eh? Un encuentro que tuve la fortuna de participar invitado por la embajada alemana, hacía una proyección del recurso, no solo de Magallanes, sino que del recurso humano me refiero, de Antofagasta, que fluctúa entre 50.000 y 100.000 personas. O sea, de aquí a 5 años, es que va por buen camino, aunque se materializan 10 años. O sea, es un tema no menor, porque también me tocó participar en una mesa en donde hubo un encuentro, quiero unir los dos puntos, el encuentro de la minería con grandes compañías en la cual tenían un problema de recursos humanos, que los jóvenes les estaba costando participar, había a lo mejor poco desarrollo de especialización. Entonces, quiero mostrarlo por una dificultad que tiene un mercado muy grande y aquí va a haber una necesidad. O sea, ya hay una problemática del recurso humano profesional. ¿Cómo se enfrenta eso? De la misma manera que estamos enfrentando la necesidad de infraestructura, tenemos que poner por ejemplo, hemos estado trabajando mucho de la mano de Corfo, con un tremendo apoyo de ellos, en poder identificar cuál es la oferta profesional y de personal que existe en la región para esta industria. ¿Cuáles son las brechas? Y que abarcan desde gente en el área culinaria, o sea, yo tengo que darle de comer a toda esta gente, tengo que tener técnicos en alimentos, tengo que tener gente de cocineros, chefs, etcétera. Soldadores, no hay en la región soldadores especializados, que no es cualquiera, digamos, sino que soldadores especialistas que pueden. Entonces, esta identificación de esta brecha nos ha ido permitiendo decir, ya, mira, ¿sabes qué? Me faltan soldadores, me faltan choferes, me faltan gaffiters, me faltan electricistas y Corfo ha ido desarrollando programas de capacitación para cubrir esas áreas. De manera que todo aquel que quiera especializarse, que quiera estudiar o que quiera tener una formación técnica en esas áreas, tiene hoy día el tiempo para prepararse y tener una oportunidad de un mejor empleo o de una mayor empleabilidad al alero de esta industria. Porque la industria te va a ofrecer, te va a poner la demanda y te va a dar la oportunidad, pero necesitamos asegurarnos de que haya una oferta. Hoy día los muchachos que egresan de la universidad en la zona están obligados a emigrar porque no hay oportunidades en la zona, mínimas oportunidades. Entonces, y ellos y si uno mira, los muchachos que estudian fuera de la región, todos los periodos de vacaciones, los periodos de feriados largos, etcétera, vuelven a su casa. Vuelven, y para ellos no hay alternativa. O sea, ellos, lo primero que hacen, tengo vacaciones, me voy para mi casa. Entonces, ¿cómo logramos que esa gente, en lugar de tener que salir de la región a buscar trabajo, se quede ahí y tenga esa oportunidad de desarrollarse ahí? Como te digo, hemos ido trabajando en identificar estas brechas, en identificar las necesidades específicas que va a demandar la industria e ir preparándolos a través de capacitaciones, a través de programas de perfeccionamiento para poder integrarlos a la industria. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista académico, los planes de estudio de una universidad cualquiera demoran 4 o 5 años en modificarse. No tenemos esos 4 o 5 años. Eh, Cuando yo llegué a Magallanes me sorprendí que uno de las grandes instituciones académicas que hay en la zona, en el área eléctrica, impartía cursos de energía solar fotovoltaica. Sí, me acuerdo. Y creo que alguna vez lo comentamos contigo. Sí. Entonces agarré la cabeza así, a ver, el viento aquí sopla pero todo el día y el sol es lo más escaso que hay. Alguien no está entendiendo nada. Entonces, bueno, y empezamos a conversar y tuve la suerte de conversar con algunos profesores de la universidad y les pregunto, o sea, ¿cuál es la idea? Porque nadie estudia energía eólica y todos estudian solar fotovoltaica. Y me dijeron, no, es que el programa de la universidad, el programa académico de la universidad a nivel nacional considera la enseñanza de energía solar fotovoltaica. Y como nosotros somos parte y tenemos que aplicar ese programa,
tenemos que enseñar sobre fotovoltaico. Pero enseñan eólico. Man. No es que cambiar eso demora 6 años. Y hay que cambiar el programa a nivel nacional. Entonces, ni una posibilidad. Chuta. No tenga más terreno. ¿Qué quiere decir? Nada que hacer. Así que se optó entonces por, en forma paralela, ofrecer cursos de perfeccionamiento. Hay capacitaciones, diplomados, especializaciones. Y es la forma más fácil y rápida de resolver esa brecha. Y en eso estamos. Yo los invito a hacer preguntas. Estamos llegando a la parte final, así que por favor los motivos para hacerla. Dentro de esta cadena, Mario, de infraestructura que te toca realizar. Antes de hacerla yo, porque he hecho varias preguntas, le vamos a dar la palabra mejor a José Manuel. Vale, muchas gracias. Oye, ¿me escuchan, no es cierto? Sí. Sí. Oye, mira, esta es una pregunta que se da constantemente en los debates respecto de la incorporación del hidrógeno verde a la matriz mundial en el fondo. Hoy día el gran problema es que el hidrógeno verde es muy caro respecto del combustible fósil, y esto principalmente obviamente por la falta de infraestructura de generación y también la falta de mercado. Cada vez se ha ido extendiendo un poco más el proceso de inicio de esta gran infraestructura en Chile. Obviamente hay temas regulatorios, temas medioambientales, pero a nivel global, ¿cómo ves tú ese escenario, esa incorporación o esta transición del combustible fósil a realmente que el hidrógeno verde sea competitivo a nivel mundial en el fondo? ¿Mm? Súper buena pregunta. En ese sentido, efectivamente, hoy día necesitamos la escala. O sea, a ver, el hidrógeno verde y sus derivados en general son un combustible caro porque no tiene todavía la escala que es necesaria para poder competir y nunca va a poder competir con el combustible fósil. O sea, convengamos en que jamás el kilo de hidrógeno nunca va a llegar a costar lo mismo que el petróleo o que el gas natural. ¿Ya? Va a ser más caro porque tiene un nivel. Pero, ¿por qué? Porque también se está haciendo cargo de lo que el petróleo no sea, o los combustibles fósiles no se hacen cargo, que son las emisiones. Cuando yo el combustible fósil, ya hablemos del petróleo, la benzina, yo la voy, la compro y en el auto la quemo, pero no pago por las emisiones de CO2, no pago por las emisiones de material particulado. Y aquí, en esta industria, le estamos exigiendo de que se haga cargo de todas esas emisiones. O sea, el mercado dice, yo no te compro amoníaco verde si tú no tienes una huella de carbono de menos de 4 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno. Y uno dice, pero 4 kilos se ve como harto. Digamos. Para llegar a 4 kilos es una brutalidad en términos de inversión y tecnología. Para poder tener una huella de carbono que te permita llegar a esos índices. Entonces, por lo tanto, como industria, me tengo que hacer cargo de las emisiones que van a generarse cuando se use como combustible. Entonces, por otro lado, esa dependencia, y esto en cierta medida también fue gatillado cuando se cortó el suministro de gas ruso hacia Europa, y los europeos se dieron cuenta de la dependencia que tenían de ese gas ruso, y dijeron, bueno, aquí tenemos que tener una alternativa que sea viable y que nos dé independencia energética. Y liderados por Alemania, identificaron el hidrógeno, porque es la base para generar un montón de combustibles derivados a partir del hidrógeno. Lo puedo producir localmente. Es de una densidad energética equivalente y mejor que en algunos casos que los combustibles fósiles, por lo tanto voy a seguir. Y decidieron, ok, la cosa va por aquí. Pero, a diferencia de lo que mucha gente cree, no significa que esto va a reemplazar el 100% del combustible fósil. Nosotros vamos a seguir usando petróleo, vamos a seguir usando benzina. Lo que pasa es que vamos a tener una oferta en una matriz energética mucho más amplia, con combustibles mucho más limpios. Yo diría que es lo que GIF hace en Magallanes. Puedo producir benzina de 93 octanos, que es carbono neutral. Tomo CO2 del aire, lo combino con hidrógeno y produzco benzina en estas cadenas más grandes. Y por lo tanto, mantengo en una constante la cantidad de carbono en el sistema. Y puedo seguir utilizando el mismo. Yo al auto cualquiera le puedo poner el combustible que produce GIF y funciona impecable. Porque es benzina.
que está producida a partir del CO2 del aire y de hidrógeno verde. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Si uno se acuerda, o te acuerdas, el año 2007, cuando partió el boom de la energía eólica, todos decían, no, esta cuestión no va para ninguna parte, que es muy cara. Y costaba en aquella época, bueno, fueron los primeros proyectos eólicos en Chile, me tocó dirigirlos, 4,5 millones de dólares por megavatio instalado. Ese era el costo de hacer un parque eólico. Si no tenía subsidios, no iba a ninguna parte. No podía. Y los españoles, los canadienses, los americanos empezaron con un esquema de feed-in tariff y subsidiaban la tarifa. Y así partió la industria. Y hoy día te cuesta $600.000 el megavatio de energía eólica. En esa época dijeron, no, más del 20% de eólica en un sistema no funciona, no se puede controlar. Hemos llegado al 70%, España llegó al 100% en algunos días, en algunas horas. Entonces, hemos ido rompiendo esas barreras. Con esto pasa exactamente lo mismo. El resto del mundo, excepto Chile, han llenado de subsidios a la industria del hidrógeno para poder sacarla adelante. Chile, por política, no subsidia industrias en ningún caso, pero tenemos otras maneras de poder apoyar estos desarrollos. Y para allá vamos, y vamos a tener que pagar en algún minuto el costo más alto de tener esto, porque al final del día nos estamos disparando en los pies y vemos, y el que pueda decir que el cambio climático no existe o no ocurre, que miren las noticias en las mañanas, las inundaciones, las sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que atravesar este valle en el cual vamos a adoptar estos combustibles, vamos a pagar un poco más caro al principio, pero en la medida que vaya generándose esa demanda, esto se espera y se estima va a ir a la baja. Por eso, hoy día estamos empezando por atacar la industria de la generación de energía, que es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, y la industria marítima, que es responsable por entre el 6 y el 8% de las emisiones. Muchas gracias. Entonces, por ahí vamos. Gracias, José Manuel. No sé si alguien más desea otra pregunta. Mientras tanto, dentro de toda esta cadena de trabajo que necesita el hidrógeno, de la industria de hidrógeno, del puerto, ¿cuál crees tú que es la más difícil, tomando también quizá el soterramiento también de la parte eléctrica? O sea, no dejando que podría uno decir que es menor, pero parece que ambientalmente también podría tener un alto impacto. La fauna marina, como estamos hablando, o es una cadena completa de dificultad. Yo diría que más que hay desafíos. O sea, ¿cómo hacemos que los impactos sean mínimos? Tenemos que hacernos cargo de muchas cosas como industria, desde el desarrollo de la infraestructura, porque no hay puertos, no hay carretera, el aeropuerto hay que agrandarlo. Pero también hay que hacerse cargo de la escala. O sea, nunca se han instalado aerogeneradores, por ejemplo, de 8 megavatios en tierra. Aquí los vamos a instalar. Nunca se han instalado aerogeneradores que tienen casi 200 metros de diámetro en las palas. Aquí lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los podemos imaginar, porque como el ejemplo de los camiones que yo te decía, tú miras para el lado, ¿quién más lo ha hecho? Nadie más lo ha hecho. Entonces tenemos que tomar esas medidas y esas precauciones para que esos impactos sean mínimos. Desde ese punto de vista, entonces estamos con la academia, con especialistas, con científicos, trabajando en decir, ok, veamos, ¿cuál es la experiencia que hay afuera con los parques eólicos offshore, que son más o menos similares? ¿Cuál es la experiencia que hay afuera con la operación de electrolizadores o plantas desaladoras? Y empezar a recolectar eso para poder ir acumulando y utilizando ese conocimiento en poder generar las medidas de mitigación o las medidas de control para minimizar esos efectos. Y aquí oye, está desde el flujo de camiones por la carretera, está las emisiones de qué pasa con los... O sea, yo, por ejemplo, no tengo combustibles fósiles en la operación. Todo es en base a hidrógeno o amoníaco o eléctrico. Por lo tanto, ¿cómo yo logro a esta escala que eso funcione y también minimice esos impactos? Acá aparece otra pregunta, acá, de Jonathan.
Acá una consulta. Al tratarse de una industria nueva, ¿cómo afectan normativamente los tiempos de ejecución de proyectos y cómo las autoridades apoyan este desafío? Ese ha sido un gran problema, y ha sido un gran tema en este proceso. Nosotros llevamos 5 años preparando el estudio de impacto ambiental, antes de haberlo entregado a mediados del año pasado, con un altísimo costo, enorme, donde además la autoridad tuvimos que trabajar harto con ellos para que se prepararan para recibir. O sea, aquí recibieron un estudio de impacto ambiental de casi 10.000 páginas de una industria o de una tecnología que no conocían. Ese trabajo nos permitió, y en el CEA, en Magallanes, habían 2 personas, eran 2 evaluadores que trabajaban ahí, y ellos tenían que evaluar este proyecto. Entonces, en ese trabajo previo, el gobierno destinó más recursos, de 2 aumentaron a 8, lo reforzaron con personal especialista de otros servicios en Chile que se movilizaron para poder ayudar y apoyar la evaluación de este proyecto. No significa que tuvimos éxito en que funcionara. Hemos tenido también hartas dificultades en el tipo de consulta, en el tipo de aclaraciones, en el tipo de observaciones que se hacen, que van muchas veces más allá de lo que somos capaces de responder de manera fehaciente, clara. O sea, por ponerte un ejemplo, una de las últimas consultas que nos hicieron, cuál es el tipo de trituradora y el modelo de ruido de la trituradora que vamos a usar al cierre de la planta para reciclar las aspas. O sea, en 50 años más no sé qué tecnología va a existir. Lo que yo te diga hoy día es mentira, porque no sé qué va a haber en 50 años más. No sé, pero entonces tenemos cuántos son los insectos que van a verse impactados por las aspas de los aerogeneradores. O sea, yo te podría hablar de los pájaros, quizás, porque hemos medido, trajimos radares especiales para medir el vuelo y trayectoria de los pájaros, que aquí no se conocían. Pero ahora tengo que contar matapiojos. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, ¿ya? Que nos ha costado, sí, y mucho, y mucha plata. Entonces, llega un minuto en que los inversionistas empiezan a ver que en otras partes del mundo un proyecto de estas características yo lo puedo implementar en 2 o 3 años desde el punto de vista de los permisos y de poder empezar a construirlo. Y en Chile todavía ya llevo 7, me faltan por lo menos 3 más para llegar a tener la licencia ambiental, suponiendo que después de tener la RCA me van a judicializar y los que se oponen a la industria van a ejercer toda esta acción. Entonces, son 10 años fácil que hay que aguantar con metiéndose la mano al bolsillo, porque nadie te financia esto, que indudablemente desafían la sola implementación de la industria. Andrés, yo creo que va a ser la última por el tiempo, no, Sí, Andrés, tengo que dejar claro, porque me están esperando a otra reunión. sí. Sí, hola, oye, muchas gracias por la charla. Muy corto, es que es en línea de lo que tú decías, Mario. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Chile entonces? Porque efectivamente yo en la misma pregunta que hablábamos el otro día de, no sé, por los yacimientos en República del Congo al sur versus los yacimientos en Chile, por los costos de producción y por las distintas naturalezas de los minerales. Pero mira, ¿Cuál es la ventaja que nos queda? súper buen ejemplo. O sea, ¿tú te irías a trabajar al Congo? Está viendo que tenéis que llevar pistola y con los riesgos que significa la estabilidad política de un país así. O sea, ayer conversaba con un colega y decía, oye, tuve que ir a hacer un proyecto a Madagascar, me dijo. Y cuando estábamos ahí se produjo un golpe de Estado y tomaron al presidente preso, lo querían colgar en la plaza pública, nos pescaron en el aeropuerto y nos escondieron en un campamento. ¿Estáis dispuestos a eso? Esa es una de las grandes ventajas. Chile tiene esa estabilidad y esa tranquilidad en que tú puedes hacer. Oye, que es difícil, que es complicado, que la permisología y todo eso me mole. Pero tú sabías, cuando te viniste a meter a Chile, tú sabías ya lo que te ibas a enfrentar. Pero sabías, pero nunca pensaste y no te preocupaste de que que iba a haber un golpe de Estado o que iba a haber una guerra civil, porque aquí no tenemos ese problema, gracias a Dios. Además, en el área de Magallanes o en el norte del país, sobre el sol, sobre el viento. Y el secreto o uno de los grandes componentes para poder tener una industria competitiva en esta área es tener energía barata. ¿Y qué más barato que generarla? Primero, renovable para que sea verde. Y segundo, barata para ser competitivo,
qué mejor que los vientos de Magallanes. Y esa es la razón por la que estamos acá. Muchas gracias a todos sus preguntas. Vamos a liberar a Mario. Yo sinceramente lo pasé muy bien, Mario. No, igualmente. Yo te agradezco. Hablamos de hacer una presentación, pero esto me encanta, me gusta mucho más. Mucho Es más, mucho más mucho más. fluido. Uno aprende por imitación también, o uno aprende por ir, se queda con inquietudes para ir a buscar a leer, digamos. Y yo creo que el principal mensaje es muevan las fronteras, muévanse. Atrévanse. Ha traído un desafío tremendo, Mario, que está... imagínense, nosotros a veces con una cosita sí nos complicamos, así que es un buen mensaje. Este espacio para que te puedas despedir, Mario, y tremendamente agradecido, y seguramente nos vamos a seguir viendo por ahí varias veces más, digamos. Podríamos estar un día completo hablando de Sí. esto. Es fascinante, es apasionante, es un desafío que es el sueño de todo ingeniero. Yo siempre lo digo de esa manera, porque aquí hay de todo, hay que hacer de todo. Te agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de precisamente tener esta conversación y no un PowerPoint de por medio, ¿no? Ha sido tremendamente gratificante, muy entretenido y muy agradecido. Y como cierre, yo te diría que llamémoslo como queramos, innovación, riesgo, emprendimiento, da lo mismo. Es atreverse, es controladamente, pensadamente, inteligentemente, pero atrevámonos a probar, abrámosle la puerta al que viene con la idea nueva, al que viene con una propuesta distinta, que a lo mejor no es la que a nosotros nos gusta, nos saca de nuestra zona de confort, pero nos podemos llevar súper buenas sorpresas cuando nos atrevemos y cuando probamos eso nuevo. Y con un nivel de riesgo controlado. Nadie habla de volverse loco y gastarse lo que no tenemos en probar cosas que a lo mejor no funcionan. Pero dar ese espacio, intentarlo al menos. Y por Dios que tiene buenos retornos. Muchas gracias. Yo Gracias a ustedes. les quiero agradecer a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Les vamos a estar informando a nuestros próximos invitados. Son tan importantes como Mario, así que Muchas y vamos a gracias. seguir cuidando este espacio de aprendizaje. Gracias, Pablito. Y nos vemos Un gran pronto. abrazo y que tengas buen día. Y todos Bueno, ustedes igualmente, igual. buen fin de semana. Gracias. Chao, chao. Buenas, hasta luego. Chao. 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 Chao, que estén bien, gracias por la invitación. Chao.